Pues buenas tardes, Adlai, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan a nuestro seminario semanal del Campus Veracruz. Les saludo con afecto, Alberto Aciain, a sus órdenes, y vamos a iniciar en atención a todas y todos los que se conectaron a tiempo. En esta ocasión vamos a contar con la participación de una querida amiga egresada nuestra aquí del programa, a quien le saludo y le agradezco muchísimo su colaboración. Me refiero a la doctora Adlai Reyes Betanzos y me voy a permitir presentarla. Adlai Reyes es bióloga por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales de la misma Universidad Veracruzana y realizó su doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales con nosotros en el Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados. Desde el año 2019 trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz como especialista territorial dentro de la estrategia Sembremos Bienestar Común. Sus principales temas de desarrollo, de investigación y desarrollo es los temas de desarrollo comunitario, agroecología, huertos familiares, seguridad alimentaria y nutricional y temas de género. Adlai, muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono si quieres compartir tu presentación. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, Adlai, gracias. Ok, pues bueno, primero me gustaría comenzar pues agradeciendo la invitación a este seminario, a este ciclo de seminarios, tanto al doctor Alberto como a la doctora Mónica, pero también a la doctora María del Carmen, pues por haberme propuesto. Esta plática estará dividida en dos momentos, ¿no? En un primer momento les compartiré lo que fue mi investigación doctoral en el Colpos Veracruz, y como segundo momento hablaré aspectos muy generales de políticas públicas alimentarias en Veracruz, específicamente aquellas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, que es donde laboro actualmente. Pues bueno, el título de mi investigación doctoral fue Diseño participativo del agroecosistema patio familiar en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional en 4 comunidades del centro de Veracruz. Esta es la forma en la que se estará llevando a cabo esta presentación. Permítame un momento, voy a poner mi cronómetro. Pues bueno, la alimentación la entendemos como una necesidad fisiológica que tienen todos los seres vivos, pero también se presenta como un derecho. En México está estipulado en el artículo 4 de la Constitución mexicana, pero nos enfrentamos ante un contexto mundial preocupante. Tenemos una sindemia global, donde por un lado tenemos el inminente cambio climático y diferentes pandemias como obesidad y desnutrición. Estas están amenazando la seguridad alimentaria y nutricional de la mayoría de la población mundial. Y pues bueno, esta crisis alimentaria pues compromete el futuro de las nuevas generaciones y de los ecosistemas del planeta. En muchos de los casos, el acceso a los alimentos depende de la mayoría de los casos del ingreso económico, siendo los más vulnerables aquellos que tienen limitaciones económicas severas. Ante este panorama, pues en el mundo se han promovido soluciones, principalmente programas estratégicos para el combate al hambre y políticas agroalimentarias. Sin embargo, las cifras siguen siendo significativamente altas. 687 millones de personas se encuentran o se encontraban subalimentadas para el año 2020. No solamente nos enfrentamos a la subnutrición, sino que también nos enfrentamos al fenómeno de doble carga de malnutrición. Es decir, por un lado tenemos población que se encuentra subnutrida, es decir, que no alcanza a cumplir con los requerimientos calóricos necesarios para su vida diaria, y por otro lado tenemos
es población que está coexistiendo, que tiene algún tipo de sobrepeso u obesidad. En México, el 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria y somos el segundo país a nivel mundial, solo después de Estados Unidos, con adultos obesos. Y pues bueno, se muestra que existe una transición de la dieta, o sea, de dietas de corte más tradicional a dietas más procesadas, donde se empiezan a consumir alimentos con mucha carga de azúcares y grasas que vienen a veces de transnacionales y que están ligados al deterioro de la salud. Y pues bueno, es imprescindible poner en marcha investigaciones nutricionales a nivel comunitario, donde se haga partícipe a la población en su diseño e implementación. Pues bueno, en cuanto a aspectos de producción, en México el 85% de los productores agroalimentarios son de pequeña y de mediana escala. Es decir, la mayoría de la agricultura que se presenta en México, o de donde proviene la mayoría de nuestros alimentos, pues es de la agricultura familiar. 76% de las personas que viven en pobreza se ubican en estas zonas rurales y dependen de la agricultura netamente para sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que paradójicamente el 50% de las personas con hambre pues están perteneciendo a estas familias agricultoras. Por eso también es importante atender las formas de producción, las formas en las que se están produciendo los alimentos, incentivando a aquellas que cuidan las bases que las sostienen y en la medida de lo posible pues ir transitando hacia prácticas agroecológicas. El objetivo de esta investigación fue diseñar participativamente con grupos locales de mujeres estrategias para el manejo del agroecosistema patio familiar en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional en 4 comunidades del centro de Veracruz. Voy a presentar rápidamente algunos de los conceptos y teorías que se utilizaron para fundamentar esta investigación, comenzando con la agroecología, que esta propone un enfoque alternativo al de la ciencia convencional para el análisis de sistemas agroalimentarios y para el desarrollo rural. Es la ciencia de la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y la gestión de sistemas agroalimentarios sostenibles. Por otro lado, tenemos el agroecosistema patio familiar, que es un agroecosistema que ha estado presente desde tiempos prehispánicos, que en México se conoce de distintos nombres de acuerdo a al lugar geográfico donde estos se encuentren, ¿no? Entonces, tenemos que se les están llamando patio, solar, huerto, traspatio, y pues bueno, es un complejo microambiente que se encuentra circundante al área de la casa, que está integrado a un ecosistema más grande, que se muestra como un nicho sostenible y diversificado y que tiene una complejidad estructural y multifuncionalidad. Y pues son reservorios cruciales de agrobiodiversidad, que están combinando tanto sustentabilidad ecológica como socioeconómica. La agrodiversidad o agrobiodiversidad pues es la variedad y variabilidad de plantas, animales y microorganismos necesarios para sostener las funciones claves del agroecosistema. Por otro lado tenemos la seguridad alimentaria y nutricional, que bueno, es un concepto que ha tenido muchísimas concepciones. Una de las más reconocidas es la de la FAO de 1996, pero nosotros para este estudio utilizamos este concepto que es de Brasil, que dice que es el derecho de todos al acceso regular y permanente a alimentos de calidad en cantidad suficiente sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base prácticas alimentarias promotoras de la salud, que respeten la diversidad cultural y que sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles. Por otro lado, tenemos la investigación acción participativa, que bueno, es un tipo de investigación que involucra un proceso democrático participativo que se preocupa en el desarrollo de saberes prácticos, en la búsqueda de propósitos humanos, en una visión del mundo participativa.
A la torre menciona que se pueden distinguir 3 dimensiones de la investigación-acción participativa: una dimensión cognoscitiva, una dimensión pedagógica y una dimensión movilizadora y política. Y pues bueno, por último tenemos el ecofeminismo, que es una propuesta filosófica y política cuyos puntos de encuentro están ligados al análisis de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, que se preocupa porque el cuidado, tanto de los aspectos productivos como reproductivos, recaigan en manos de todos, no solamente de las mujeres. El área de estudio. Bueno, este estudio se realizó en 4 localidades del centro de Veracruz, 2 pertenecientes al municipio de Paso de Ovejas, Xocotitla y Angostillo, y 2 del municipio de Manlio Fabio Altamirano, El Sauce y Felipe Carrillo Puerto. En esta región el clima predominante es cálido subhúmedo, con selva baja caducifolia, con vegetación secundaria y un uso predominante del suelo destinado a la agricultura y en algunos casos a la ganadería. La metodología, pues bueno, es una investigación cualitativa, cuantitativa, orientada hacia la participación y el aprendizaje social a través de investigación, acción participativa y el modelo de gestión propuesto por Álvarez 2008, que se dividió en 4 fases, ¿no? La primera fase, que fue la de motivación, donde se conformaron los grupos comunitarios a través de recorridos y talleres de intercambio de saberes. Los diagnósticos, que fueron una serie de diagnósticos distintos de agrodiversidad, nutricios y de salud, talleres de intercambio de saberes, que se realizó a través de talleres de intercambio de saberes, pero también a través de la utilización de una entrevista semiestructurada. Como tercera fase tenemos el diseño participativo del patio familiar, que esta fue ya la fase de intervención, como se podría decir, donde se realizó a través de talleres participativos, donde se vieron distintos aspectos: manejo agroecológico, se crearon estrategias para el diseño de este agroecosistema y se utilizaron diversas herramientas participativas. Y por último tenemos la sistematización, que fue el análisis de la información en cada estudio de caso. Aquí es importante mencionar que nosotros tomamos cada localidad como un estudio de caso, ya que a pesar de que el proceso con el que se intervino fue el mismo, pues las lógicas de cada comunidad fueron diferentes y las formas de participación de cada localidad fueron distintas. Es por eso que no se hace una correlación entre estos, sino que se abordan como estudios de casos individuales. Pues bueno, en cuanto a los resultados, en la parte de motivación, de 30 mujeres con las que se comenzó a trabajar a través de todos estos recorridos, pues fueron con 21 con las que decidieron participar con nosotros. En cuanto a los diagnósticos, bueno, en el socioeconómico encontramos que la principal actividad de estas mujeres era la de cuidados, tanto productivos y reproductivos, es decir, que también apoyaban en el cuidado del huerto, pero también en la parcela, y reproductivos al ser las que cuidan de los hijos. Encontramos que para aquel entonces tenían carencias sociales, tanto en educación, salud, seguridad y alimentación. En el diagnóstico de la agrodiversidad encontramos en las 21 unidades donde estudiamos alrededor de 150 especies vegetales, clasificadas en diversas categorías de uso. Los estratos predominantes fueron el herbáceo y el arbóreo, donde se destacaron frutales, y esto corresponde a la amplia historia frutícola de la región del centro de Veracruz. Y pues bueno, encontramos que diversos factores están o influyeron en la diversidad vegetal, que tiene que ver con la preferencia y los intereses de la gente, las condiciones locales, las prácticas de manejo que se realizan y, bueno, los cambios en los patrones alimentarios. En el manejo, encontramos un manejo similar en las 4 localidades
donde las principales actividades fueron riego, trasplante, abonado, manejo de plagas y en algunos casos manejo tradicional a partir de creencias. Es decir, muchas de ellas nos comentaron que si regañaban o les hablaban bonito, tenían las plantas mejores rendimientos. Y bueno, en estas actividades se encontraban realizándolas tanto hombres como mujeres, pero preponderantemente a cargo de las mujeres, pero también participaban niños y jóvenes, lo que nos hablaba de una transmisión intergeneracional de saberes. En cuanto a la crianza animal, los principales animales que encontramos fueron gallinas, cerdos, guajolotes y patos. Y pues bueno, las gallinas o las aves también en general están asegurando un aporte regular de huevo y carne a la dieta familiar. Estas requieren una menor inversión en su producción y pues proveen de manera segura de diversos nutrientes. También se encontró que existía un intercambio de especies vegetales y animales entre las personas de la localidad, lo que fortalece la seguridad alimentaria y los lazos en la comunidad. En cuanto al diagnóstico nutricional, lo realizamos a través de una frecuencia semanal de alimentos, donde creamos una encuesta con 90 ítems, donde colocamos aquellos alimentos que son comunes de la canasta básica, pero donde también incluimos, en base a observación con los recorridos de las unidades familiares, pues aquellas especies vegetales y animales que ya se estaban encontrando en las localidades, para saber también y tener una noción de cuánto de lo que ya tenían, o más bien de cuánto de lo que producían también estaban consumiendo. Y pues bueno, es importante el análisis del consumo de los principales macronutrientes, porque pues esto nos permite conocer la calidad y el equilibrio de la dieta. Encontramos que los cereales son el principal aporte de carbohidratos, seguidos de las frutas y los azúcares, en este caso los cereales por el maíz, por el alto consumo de tortillas. Y aquí algo que nos notó muy importante fue el elevado consumo de azúcar, que tiene que ver con el consumo de refrescos embotellados, que no solamente es una situación que pasa en estas localidades, sino que es una situación que pasa a nivel nacional. Y hasta hace algunos años, pues teníamos el primer lugar en el mundo de consumo de estas bebidas, lo que sabemos causa daños directos a la salud. En cuanto a las proteínas, las principales fuentes fueron carnes y huevos. También encontramos que algunas del grupo de las leguminosas estaban aportando proteínas, como en el caso de los frijoles, que al conjuntarse con el maíz, pues forma una proteína compleja. Sin embargo, pues las proteínas vegetales no cubren las necesidades proteicas, ya que son deficientes de algunos aminoácidos esenciales. En cuanto a los lípidos y grasas, los de mayor presencia son el aceite vegetal y la manteca. Y bueno, encontramos en general que los valores proteicos eran los recomendados, pero que existía un sobreconsumo de grasas y carbohidratos. En el diagnóstico de salud, pues tenemos que se realizó a través de la toma de medidas antropométricas. Esto lo realizó un estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, que estuvo realizando su servicio social con nosotros. Y pues bueno, encontramos que la mayoría de las mujeres con las que estuvimos trabajando se encontraban entre el sobrepeso y algún nivel de obesidad, lo que tenía una relación directa en aquellas que sí estaban en ese entonces enfermas de diabetes o hipertensión. Y pues es importante mencionar que en la actualidad nos estamos enfrentando a una pandemia de diabetes, donde el 25% de las muertes del país pues se deben a esta enfermedad y que está directamente ligado al acelerado deterioro de los hábitos alimentarios. Y pues bueno, para este punto, junto con esta chica que hizo servicio social con nosotros, que se llama Atenea,
pues se realizaron dietas contextualizadas, es decir, se intentó pues abordar de alguna forma este problema de sobrepeso y obesidad al que se estaban enfrentando. Y contextualizadas me refiero al sentido de que se observó qué era lo que ellas estaban consumiendo, cuál era su alimentación cotidiana, y en base a esa alimentación cotidiana es que se construyeron esas dietas. Sin embargo, no se logró el objetivo de empoderarlas en la toma de acciones sobre su salud y nutrición. Es decir, cada vez que nosotros regresábamos a tomar otra vez las medidas antropométricas, pues notábamos que no había cambios. Sin embargo, se rescata un cambio notorio a nivel teórico y de percepción. Es decir, ellas estaban muy conscientes de que lo que estaban consumiendo les causaba daños a su salud. Y creo que ya ese era como el primer punto. En cuanto a la autosuficiencia alimentaria y patio familiar, pues bueno, como comenté, se incluyeron aquellas especies vegetales que para la temporada de referencia en la que se realizó el estudio estaban cosechándose, y algunas de estas fueron representadas en los gramos por familia consumido, siendo el maíz proveniente de la parcela el primer lugar, aunque la mayoría de los alimentos que consumen pues los estaban comprando, ¿no? Y pues bueno, estas especies vegetales aportan nutrientes y es importante enfatizar su uso y también el rescate de los espacios donde se producen, es decir, seguir incentivando los patios familiares. Y para mejorar las prácticas alimentarias también sirvió, ya que estaban consumiendo también productos naturales ricos en nutrientes. En cuanto a las estrategias de actuación, es decir, a los talleres que tuvimos en la elaboración de los patios, bueno, de las camas de cultivo para los patios, pues se realizaron muchos, diversos talleres sobre manejo agroecológico, rescate y visibilización de saberes, sobre cómo ellas estaban manejando su patio, de las prácticas alimentarias que estaban teniendo, y pues bueno, se empezó a tener un intercambio de experiencias. Las formas de trabajar en las localidades fue distinta. En algunas se logró trabajar de una forma colectiva, es decir, formamos un grupo de trabajo y cada una en una localidad, si lo conseguimos, íbamos todas, levantábamos el huerto de una, y a la siguiente semana nos íbamos a levantar el de la otra. En cambio, en las otras localidades se prefirió el trabajo individual, y pues bueno, aquí la cuestión era que fuera libre elección también, ¿no? Sobre qué especies sembrar, y que esto funcionara también como un laboratorio de experimentación, donde ellas mismas iban viendo qué sí les funcionaba y qué no. Y más que llegar como que con recetas sobre cómo tienen que hacerlo, que estas recetas se fueran construyendo en conjunto. Bueno, en las conclusiones, el problema nutricional más frecuente al que se enfrentaron, como ya lo mencioné, pues fue el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, se visibiliza como el manejo del patio, como un laboratorio de experimentación, donde ellas pusieron en práctica sus conocimientos con los nuevos que se adquirieron, y cómo el hecho de diseñar un patio o su patio o una simple estructura para cultivar, pues demuestra ser una herramienta que puede detonar procesos de empoderamiento, ¿no? Conduciendo a que ellas visibilicen su trabajo, porque eso es muy importante también. O sea, al principio ellas mencionaban, no, pues es que, pues no sabemos, tú nos vas a enseñar, ¿no? Y entonces en el proceso de toda esta investigación, que duró más o menos un año, pues fue importante rescatar cómo ellas se comenzaron a reconocer todo el cúmulo de experiencias y de aprendizajes que ellas ya tenían. El aporte de los agroecosistemas, pues son tanto patio como a parcela, pues son de suma importancia en términos alimenticios y nutricionales, y pues por eso es importante emprender acciones para incentivar estos espacios. Ellas se convirtieron en facilitadoras de sus propios procesos,
ya que evaluaron continuamente el funcionamiento y composición y manejo de estas estructuras que se crearon en sus patios. Y pues bueno, que las desigualdades de género persisten y se muestra necesaria la construcción de nuevos paradigmas que orienten la desnaturalización de la división sexual del trabajo y los roles de cuidados, tanto productivos como reproductivos, para la producción de comida saludable y que esta sea responsabilidad de todos, tanto de hombres como mujeres, jóvenes y niños. Como segundo punto, abordaré las políticas públicas de una manera general en cuanto a temas alimentarios en Veracruz. Pues bueno, ¿qué son las políticas públicas? Pues bueno, son sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Y pues bueno, se presentan como una alternativa real para mejorar la calidad de vida de un grupo específico de ciudadanos. Aquí es importante resaltar, son los dientes necesarios para que las buenas intenciones no se queden solo en eso, ¿no? O sea, es la forma en cómo se traducen en un contexto real aquellas problemáticas y sus soluciones. Pues bueno, es el gobierno quien dicta y elabora la agenda de asuntos públicos durante su administración. Y aquí me parece importante mencionar que es solamente cuando un problema es colocado en esta agenda pública y puesto a disposición para su discusión, que las fuerzas del cambio tienen alguna oportunidad de triunfar. Es decir, a pesar de que existan diversas problemáticas, no son traducidas a una política pública hasta que no son tomadas como agenda pública por parte de los gobiernos. Y en teoría, pues toda política pública tiene que tener un ciclo en su diseño y pues tiene que pasar por 4 grandes etapas, ¿no? Que son el diagnóstico, que tiene que ver también mucho con la consulta ciudadana, es decir, construir en conjunto con la población, intentar visibilizar cuáles son las problemáticas a las que se están enfrentando para, a través de estas problemáticas, poder diseñar las estrategias correspondientes. Después viene la implementación y la evaluación. Es importante mencionar que también es un ciclo, o sea, no es que va una fase detrás de la otra, sino que en todo momento, desde el diseño hasta la implementación, debe existir evaluación, ¿no? Tiene que haber una evaluación constante de qué sí está funcionando, de qué no y de qué forma se pueden mejorar. A grandes rasgos, un poco de cómo han sido las diferentes concepciones de la política alimentaria en México a lo largo del tiempo es de la siguiente forma. Bueno, en los años 40, de alguna forma hubo un traslado del financiamiento gubernamental del sector primario al sector industrial. Es decir, se apostó por el sector industrial, entonces esto hizo que hubiera una disminución en la provisión de alimentos. Para los años 70 se creó el sistema alimentario mexicano, impulsado por Echeverría, el que buscaba la autosuficiencia alimentaria, es decir, que México fuera capaz de producir los alimentos que estaba consumiendo. Posteriormente, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se incrementó la importación de alimentos básicos y se empezó a perder soberanía alimentaria. En este sexenio, Miguel de la Madrid dijo que no importaba de dónde vinieran los alimentos y por eso se empezaron estas importaciones de alimentos. Y pues bueno, ya para los 90 se apostó por el libre comercio para garantizar la seguridad alimentaria, se empezaron los tratados de libre comercio, se empezaron a importar muchos granos básicos y bueno, ¿qué pasó? Que se impulsó el desarrollo económico versus el desarrollo humano, es decir, se le dio más énfasis al desarrollo económico, a crecer económicamente, porque se tenía pensado que eso se iba a traducir en desarrollo humano.
también se le dio más peso a la importación que a la producción de alimentos. Y pues bueno, en cuanto a ya los programas y políticas públicas en México, en sexenios anteriores al actual gobierno que nos encontramos, Andrés Manuel López Obrador, pues existía una amplia oferta de programas relacionados con la agricultura y la alimentación. Existían alrededor de 150, cuya responsabilidad caía en diversas dependencias gubernamentales. Entre ellos se destacan algunos, como por ejemplo los de la Sedesol, como Prospera y el Programa de Apoyo Alimentario, y de la Zagarpa, el Programa de Seguridad Alimentaria PESA, que bueno, PESA es operado también, es una propuesta de la FAO que es operada por la Zagarpa. El Proagro Productivo, antes Procampo, el Programa de Apoyo para Productores de Maíz, de producción pecuaria y sustentable. Esos eran algunos de los más importantes. En el actual gobierno existen una amplia diversidad de programas y estrategias, pero se destacan dos. Aquí sería la primera, la producción para el bienestar, de la SADER, antes Zagarpa, que busca la autosuficiencia alimentaria en maíz, arroz, trigo, planificable, leche, productos cárnicos y pescado a través de apoyar a pequeños y medianos productores. Y también busca esta vinculación con otros programas que también tiene la SADER, como crédito a la palabra, precios de garantía, precio nacional de fertilizantes y de crédito ganadero. Y por el otro lado está Sembrando Vida, que es de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, que busca el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, el cual combina producción de cultivos tradicionales junto con árboles frutícolas y maderables, y pues el sistema de milpa intercalado con árboles frutales, donde buscan también incentivar la autosuficiencia alimentaria. Entonces, aquí podríamos observar que este gobierno de alguna forma está intentando apostarle de nuevo a la autosuficiencia alimentaria. Entrando ya en el contexto veracruzano, pues bueno, Veracruz es la tercera entidad más poblada de México y ocupa el quinto lugar de pobreza, donde el 68.1% viven en alguna situación en pobreza y el 48.4% presenta algún grado de inseguridad alimentaria. Pues bueno, en el estado de Veracruz se aplican tanto programas federales como estatales. Programas federales como los que mencioné anteriormente, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, pero también existen programas estatales. El actual gobierno propone diversas estrategias, tal es el caso, por ejemplo, del DIF, con sus programas de alimentación infantil, y la SEDARPA, con el fomento a la producción agrícola para la suficiencia agroalimentaria. Es importante mencionar que en el Plan Veracruzano de Desarrollo se formaron 16 objetivos y un objetivo especial, que es el programa Prover, Desarrollo y Bienestar. Pues bueno, ya entrando en el tema de la Sedesol, que es donde yo laboro actualmente, que es la Secretaría de Desarrollo Social. Yo laboro como especialista territorial en el sur de Veracruz, en el territorio 20 se llama. Y pues bueno, la Sedesol a través de sus programas, de acuerdo con el Plan Veracruzano, incide en 5 de los objetivos de la Agenda 2030. Aquí es importante mencionar que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Veracruzano de Desarrollo están alineados con esta Agenda Mundial 2030, ¿no? Y una de las estrategias que la Sedesol lanzó en este actual gobierno es la estrategia Sembremos Bienestar Común, la cual es una estrategia transversal que se constituye en una alternativa de planeación democrática, diseñada como una forma de entender la política y de construir la política de abajo hacia arriba. Entonces, como mencioné, se implementó en todo el territorio veracruzano, se dividió en 20 territorios
para poder dar atención a la población. Yo laboro en el territorio 20, donde tenemos a cargo de nosotros 14 municipios, 4 de los cuales pertenecen a la Sierra de Santa Marta. Y pues bueno, se busca que a través de diagnósticos comunitarios participativos y diferentes programas, pues se puedan incidir en la mejora de estos municipios. La Sedesol tiene 2 grandes subsecretarías, ¿no? La Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se encarga de todas las cuestiones de mejoramiento a la vivienda, y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Social, que es en la que podría decirse me encuentro laborando. Entonces, es importante mencionar cuáles son los programas que nosotros manejamos. Y pues bueno, los programas sociales se presentan como el resultado de las políticas públicas. Y en la Sedesol resultan de esta estrategia Sembrando el Bienestar Común con presupuesto del Estado 2. Uno que es Mujeres Emprendedoras, que está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad que requieren de apoyo para iniciar o seguir manteniendo algún emprendimiento, ya sea de producción, de transformación de servicios o artesanías, ¿no? Se les brinda un apoyo único de 5,000 pesos, donde ellas pueden emprender o mejorar sus emprendimientos. Y el otro programa es Módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, que pues bueno, se compromete a crear las condiciones para aumentar los valores nutricionales de la dieta alimenticia, y su objetivo es promover el establecimiento de módulos productivos de huertos familiares que combinen tanto cultivos agrícolas de ciclo corto con la cría de especies menores o aves de traspatio, ¿no? Para justamente producir localmente alimentos, mejorar las condiciones de vida y de alguna forma empezar a crear esta autosuficiencia. Entonces seguimos viendo esta relación que existe con el Plan Nacional de Desarrollo, que le está apostando otra vez hacia la autosuficiencia alimentaria, de más que ser políticas de transferencia y asistencialistas, pues que sean políticas que sí incidan en la creación de espacios donde las personas puedan tener el acceso a los alimentos suficientes, ¿no? Sabemos que no en el huerto, no solo con el huerto van a cumplir con todos sus requerimientos nutricionales, sin embargo se está apoyando a estos requerimientos. Ahora, en el caso de los módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, me gustaría hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con cuáles han sido las áreas de oportunidad que hemos tenido, y es que desde su creación en el 2019 hasta el momento, pues han surgido cambios, ¿no? Y se encuentra en constante evaluación, y al principio, pues eran unas reglas de operación muy cuadradas, donde no permitían realmente contextualizar lo que se estaban viviendo en las localidades reales, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en un principio solamente dejaban tener gallinas ponedoras y el espacio de huerto, ¿no? Entonces, ahora se dio la entrada también a que otro tipo de especies se puedan tener, y esto va a depender muchísimo de los contextos locales, ¿no? Y de lo que a las personas ya estén dedicándose. Y pues este año hubo una reunión de todos los especialistas de los 20 territorios que se dedican a esta cuestión de módulos, donde se realizó una evaluación, ¿no? Para saber cuáles eran los alcances, de qué forma se estaba operando y de qué forma se podría mejorar y reescribir esas reglas de operación. Bueno, por otro lado tenemos Prover, que como lo dije es un objetivo especial de este gobierno en turno,
Y pues bueno, es una iniciativa que pretende impulsar actividades productivas en el espacio local y a través de proyectos comunitarios con un enfoque territorial productivo, y donde se pretende articular políticas públicas intersectoriales, es decir, no solamente la Sedesol interviene en este programa, sino que también intervienen otras 10 dependencias del gobierno, donde la Sedesol es la que coordina las acciones intersectoriales, es decir, la Sedesol es la que va a las localidades, somos los que realizamos los diagnósticos y creamos en conjunto, a veces sí con compañía de otras dependencias y junto con la población, pues aquellos planes de acción comunitarios que en la medida de lo posible se pueden ir atendiendo las diversas problemáticas que se van encontrando enfocadas en cuestiones agroalimentarias. Y bueno, que se busca incentivar y reforzar sistemas alimentarios locales a través de diversas capacitaciones, talleres o la gestión necesaria con las diferentes dependencias. Se priorizan la producción de especies vegetales y animales, ciclos cortos de comercialización, agricultura familiar, nutrición, transformación de materias primas. Y pues bueno, esto se traduce o se traduciría en mejoras significativas en la alimentación de la localidad y que también apoyen a la generación de ingresos mediante el autoempleo. Muy a grandes rasgos, esta es la forma en la que opera el programa PROVEE. Y pues bueno, es importante mencionar las fortalezas y las áreas de oportunidad que se han visto en esta cuestión del PROVEE, ¿no? Y en cuanto a fortalezas, pues encontramos que realmente se está trabajando en problematizar junto con la población la realidad en la que están viviendo, ¿no? Entonces, para que podamos entonces lograr crear estrategias que sean eficientes. Y bueno, nos hemos también topado con que hemos tenido nosotros desde nuestra experiencia hemos encontrado voluntades tanto de los ciudadanos, es decir, mucha participación local en algunas localidades, ¿no? donde se ha incentivado muchísimas actividades, y también por parte de los representantes de las otras dependencias. Y en cuanto a las áreas de oportunidad, pues encontramos que no hemos tenido la participación de todas las dependencias. Y pues bueno, esto tiene que ver también con la lógica con la que operan estas diversas dependencias. Muchas otras dependencias no tienen los recursos económicos y materiales suficientes para poder estar con nosotros o para poder estar interviniendo. Y entonces pues sí es necesario ir como documentando todas estas, por así decirlo, casos de éxito que nos permitan ir mejorando esta estrategia. Y pues bueno, por último, aunque durante muchas décadas se ha desarrollado políticas alimentarias en el país, pues el problema de la inseguridad alimentaria sigue vigente. Y bueno, esto se debe, entre otros casos, a que no existe una dependencia o una política de Estado exclusiva. Y ¿qué pasa? Que existen esfuerzos temporales, es decir, hay muchas dependencias, por así decirlo, que tienen programas que son enfocados en cuestiones agroalimentarias, pero que operan desde sus lógicas y desde sus tiempos, y que muchas veces no son eficaces porque no existe una articulación con las otras dependencias, ¿no? Que es lo que un poco busca hacer PROVEE, ¿no? Aunque es algo complicado. Y pues bueno, que también se está tratando de cambiar este esquema de política de transferencia y asistencia social, es decir, solamente ir y dar, ¿no?
intentando, o sea, porque al final sí seguimos en una política de transferencia y asistencia social porque se les da un recurso económico a las familias, sin embargo, se promueve mucho el trabajo con las comunidades, ¿no? Para que ellas sean partícipes y para que ellas vayan creando procesos en la medida de lo posible autogestivos también, ¿no? Que no necesariamente tengamos nosotros o las otras dependencias que llegar, sino que ellos mismos organizándose vayan solucionando ciertas problemáticas. Y pues bueno, es importante incentivar los sistemas agroalimentarios locales, porque estos pueden ser la base de una amplia política cuyo objetivo es impulsar la seguridad alimentaria y nutricional. Y pues es importante activar las capacidades productivas de los territorios, de las instituciones y de la cultura alimentaria. Y como lo mencioné anteriormente, es de suma importancia que documentemos esos casos de éxito, pero también las áreas de oportunidad, porque estas nos permiten evaluar y saber que sí está funcionando y que no, y que si los problemas no están en la agenda pública, pues difícilmente se podrán encontrar soluciones. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad para poder hacer operativas esas soluciones, porque sí están dentro de la agenda pública. Pero esto conlleva un gran reto y la suma de muchas voluntades, ¿no? Tanto de los ciudadanos como de las otras dependencias. Y bueno, por último, me gustaría mencionar que, pues, todo el cúmulo de aprendizajes que tuve en mi investigación doctoral, pues son los que me han permitido al final realizar mis trabajos ahora como funcionaria pública de la Sedesol y que se encuentran ligados. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Nos quedan todavía unos minutillos para poder Alberto, tienes cerrado tu micrófono. Alberto, tienes cerrado tu micrófono. A ver, ¿ahí ya se escucha? Ya se escucha. Gracias, Carmen. Gracias, Adlai. Muchas gracias por tu presentación. Les recuerdo que si quieren preguntar, pueden escribir las preguntas en el chat al público. Y también ahí está el enlace para poder registrar su asistencia. Te comenta Nidia Yasmín Fernández, te felicita y agradece por el buen tema, Adlai. Y también nos escribe Jazmín Lavín Castañeda, ¿qué propones para minorar el consumo de refrescos? Si se considera que es un producto que contribuye a la obesidad, ¿qué política o estrategia implementar? Ok, bueno, contestando esta pregunta, una de las formas que nosotros, por ejemplo, utilizamos fue el llevar en una plática, por ejemplo, una botella de refresco, por ejemplo, esta botella, si fuera de 600 mililitros de refresco, paquetitos de azúcar que se traducen en cuánta, por ejemplo, azúcar están consumiendo. Yo creo que lo que se tiene que tener es como una mayor concientización de lo grave que es el alto consumo de azúcar y de todo lo que conlleva el consumo de azúcar. Y pues bueno, en cuanto a qué políticas o estrategias implementar, pues creo que no han funcionado las de subir el impuesto a los refrescos porque siguen la gente comprándolo, así cueste un poco más, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que ir más por esta parte de la concientización, ¿no? O sea, de buscar estrategias de cómo ir concientizando a las personas que
que el consumo en exceso es malo, porque tampoco se puede satanizar, no le puedes llegar a una comunidad a decir que deje de tomar refrescos cuando ha tomado muchísimo tiempo o toda su vida, pero sí empezar a bajar el consumo. Muchas gracias, Adlai. Nos escribe también, ya se me... Nancy. Y Nancy Nazario Lezama, muchos saludos, Nancy. Dice, felicidades por la presentación, excelente. Tengo una pregunta. ¿Cómo se queda esta participación de las personas que se estudiaron en el trabajo de tesis? ¿Le están dando seguimiento a lo que han aprendido? Es decir, porque muchas veces ese aprendizaje se pierde o se queda solamente en el momento. Respecto al programa Sembrando Vida, tengo entendido que el objetivo es que la población se sensibilice y exista un empoderamiento a sus actividades dentro del programa. ¿Qué opinas al respecto? Ok, en la primera pregunta, que tiene que ver con la participación de las personas que trabajaron conmigo en la tesis, pues lamentablemente, a pesar de que se hizo un último esfuerzo por juntarlas a todas en un espacio para que hubiera como un intercambio de experiencias de las 4 localidades, pues finalizó en eso, ¿no? También se les hizo un librito que se les regresó, pues como forma de agradecimiento para estas mujeres. Sin embargo, pues, ¿qué se ha hecho? Pues ya no las he ido a visitar porque yo también ya estoy en otra parte del estado de Veracruz. Sin embargo, creo que sí se formaron lazos importantes con ellas. Y bueno, en el otro respecto del programa Sembrando Vida, dice que es que la población se sensibilice y exista un empoderamiento. Bueno, realmente yo no trabajo en Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa federal, sin embargo, en la zona existen muchos CAC, y me ha tocado platicar con muchos de los campesinos que conforman parte, y yo los he notado muy felices y muy empoderados en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que sí es un programa que de alguna forma también está buscando sensibilizar a la población. Yo creo que es un camino empezado que va a ser muy difícil porque estamos inmersos en lógicas pues muy antiguas, ¿no? Donde normalmente se espera siempre a que me den todo lo que necesito, más que yo empezar a crearlo, ¿no? Pero sin embargo, he notado que existe mucha gente que está muy comprometida en búsqueda de ese cambio. Gracias, Adlai. Daniel Benigno León Argueta te felicita por tu presentación. Jazmín comenta que está bien lo que comentaste, pero el azúcar con que se endulce el refresco es jarabe de maíz. No sé qué azúcar implementaron en el experimento, pues, ¿no? Pregunta ella. Pues no todo el azúcar del refresco es jarabe de maíz, ¿no? La Coca-Cola, a mí me tocó ir a una empresa en Coatepec, donde tienen los kilos de costales de azúcar, ¿no? Entonces, tal vez se utilicen en algunos jarabes de maíz, pero yo tengo entendido que es azúcar. Gracias, Adlai. Jorge Chevers pregunta, saludos Jorge, ¿cuál es la relación operacional entre la Sedesol y la SADER? ¿Cómo esta última colabora en este esfuerzo de Sedesol? Bueno, en el caso específico de nuestro territorio acá en el sur de Veracruz, pues hay un representante de la SADER a nivel regional, el que es el comisionado Prover, ¿no? Porque tal vez no nos ligamos con otras direcciones de la SADER, pero sí con ese comisionado Prover. Y entonces la forma es, cómo hemos colaborado, pues ha sido a través de capacitaciones, de talleres, y también con la implementación de ciertos programas que ellos tienen en las localidades que estamos atendiendo. Gracias. Te saludan Nancy, Lady y Nidia también, Adlai. Y bueno, la doctora Carmen pidió la mano, levantó la mano. Nos quedan 5 minutos para que termine la sesión.
Carmen, adelante. Rapidísimo, con respecto a la pregunta de si hemos seguido trabajando con esas comunidades, pues lo interesante es que este trabajo no inicia necesariamente con la tesis doctoral sobre todo en Manlio Fabio, ni en Paso de Ovejas, con la tesis doctoral de Adlai. Son trabajos que se han venido realizando, pues yo creo que desde hace 2 décadas o un poco más, y que se interrumpen mientras no tenemos estudiantes o vuelven a reiniciar sin estudiantes como se puede, ¿de acuerdo? Y una buena noticia es, por ejemplo, que la alcaldesa de Manlio Fabio Altamirano, que tiene noticias de la investigación realizada por Adlai, nos ha solicitado que regresemos a trabajar. ¿Saben que es tan difícil trabajar sin apoyo de campo, sino una sola, tratando de hacer de todo? Pero como nada es imposible en esta vida, continuaremos trabajando con esos municipios que nos están llamando. Muchas gracias, Adlai. Felicitaciones. Eres un auténtico orgullo también. Gracias. Jorge Chévez, muchas gracias por tu participación. Ella es otra de nuestras hijas, Jorge. Muchas gracias, Carmen, por tus comentarios también. Otras expresiones de felicitaciones de César Mauricio. En el chat, Adlai, nos quedan unos poquitos minutos si quisieras hacer alguna reflexión final. Pues bueno, algo que me queda ahí como que en la mente pendiente es esta cuestión de que pues, se necesita mucha voluntad, ¿no? Tanto de nosotros como servidores públicos, o sea, se necesita mucha voluntad por querer realmente tener un cambio que se traduzca a la realidad y mucho camino por seguir, ¿no? O sea, se está empezando a operar de una forma distinta, sin embargo, pues creo que ante el camino nos quedan muchos retos y desafíos, los cuales tendremos que ir viendo cómo sortearlos. Pues eso sería por mi parte todo. Y agradezco mucho la invitación y la participación de todos. Muchísimas gracias a ti, Adlai, a nombre del Colegio de Posgraduados, de los organizadores de los seminarios este año. Te extiendo nuevamente felicitaciones por tu trabajo y por mucho éxito en lo que sigue. Muchas gracias por compartir tus experiencias. Esperamos a futuro volver a contar contigo en un nuevo seminario. Y a todas y todos los que se conectaron y nos pudieron acompañar, les mando un saludo afectuoso.